En el blog del arquitecto creemos que la arquitectura y el diseño interior puede afectar positivamente nuestra calidad de vida. Por eso subimos videos cada semana donde aprendemos de estilo, de diseño y compartimos consejos prácticos para mejorar nuestros hogares. En este canal no estamos de acuerdo con el refrán popular de entre gustos y colores no han escrito los autores, porque sabemos que sí han escrito, y mucho. Pero sí somos de la convicción de que no todos los estilos, colores o diseños son para todo el mundo. Creemos que lo importante es encontrar el que se adapte a tus gustos y a tu personalidad. Soy Jesús y hoy vamos a dar una mirada a esos 7 materiales, colores y estilos que parecen estar destinados a desaparecer. Y luego descubriremos 7 tendencias que están llegando a tomar su lugar. Comencemos. Número 1. El solapamiento está pasando de moda. Una vez que se usó para impermeabilizar botes, el revestimiento traslapado se convirtió en una forma moderna de decorar paredes interiores en la década del 2010. El solapamiento aparece en casi todos los programas de televisión de remodelación del hogar. Pero hay muchas otras formas emergentes de llevar textura a un espacio. Azulejos, yeso, ratán o las paredes vivas de plantas se están volviendo más populares este año. Las cocinas totalmente grises son cosa del pasado. La tendencia de tener gabinetes y paredes de cocina totalmente grises se está desvaneciendo. Los interiores grises de las cocinas pueden parecer fríos y carecer de distinción. En cambio, se prevé que los colores más atrevidos ganarán popularidad. El azul índigo puede ser un color de cocina particularmente de moda para finalizar los próximos años. Número 3. Todo blanco es cosa del pasado. Las habitaciones totalmente blancas parecen estar cayendo en desgracia. Hay quienes predicen que la era de los interiores minimalistas y completamente blancos podría estar llegando a su fin. Desde hace unos años hemos estado haciendo de todo, desde las paredes hasta encimeras de color blanco brillante, y se predice que el próximo año la gente volverá a generar interés visual a través del color. Aquellos que buscan dar más dinamismo a sus interiores completamente blancos sin agregar colores brillantes pueden intentar combinar diferentes patrones y texturas de colores claros. Número 4. Adiós a los muebles de estilo moderno. La tendencia de muebles modernos de mediados del siglo pasado finalmente puede haber terminado. Los diseños de las décadas 1950 y 1960 han sido populares durante los últimos años. El diseño moderno de mediados del siglo toma prestados elementos de estilos que eran populares en la década de 50 y 60 y ha estado en todas partes en los últimos años. Pero al parecer esta tendencia finalmente podría estar desapareciendo. Nos estamos alejando del estilo de Mad Men y los espacios dominados por la madera de nogal, las pastas en forma de eje y los estampados geométricos. Número 5. Puertas de granero de vuelta a la granja. Las puertas de granero podrían reemplazarse por otro tipo de entradas acentuadas. Al igual que el traslapado, la tendencia de las puertas de granero se dio influenciada por los programas de remodelación del hogar. Las puertas de granero explotaron en la escena del diseño de interiores a principios de la década de 2010, pero es posible que nos conserven su popularidad a medida que nos adentramos en la década de 2020. Se pronostica que las puertas de granero serán reemplazadas por puertas corredizas o puertas francesas clásicas. Número 6. Las paredes decorativas no están de moda ahora. Las paredes decorativas pueden agregar un toque de color a una habitación, pero también pueden distraer. Una pared decorativa es aquella que está pintada o empapelada de manera diferente a las demás de una habitación. La tendencia comenzó como una forma de hacer un espacio más interesante, pero al parecer, la era de la pared de acento está llegando a su fin. Las paredes decorativas parecen ser infantiles y te distraer demasiado. La tendencia será volver a las paredes monocromáticas que combinan a la perfección con la decoración sin el toque dramático de una pared decorativa. Número 7. Los muebles a juego pueden comenzar a verse anticuados. Tener todo a juego no permite que la gente deje que su estilo personal brille. Los juegos de muebles a juego pronto podrían considerarse pasados de moda. Los muebles idénticos o a juego no muestran un estilo personal, lo que incluso hoy se considera como un defecto de diseño. En lugar de coordinar todos sus muebles o comprar un juego completo, es hora de considerar seleccionar piezas que no coincidan con colores o diseños complementarios. Veamos cuáles son las tendencias que ya están aquí y que serán protagonistas en los próximos años. Número 1. El estilo Grand Millennial o Granny Chic. Los papeles pintados florales se consideran Granny Chic. La creciente tendencia de los Grand Millennial como un renacimiento moderno de los elementos de diseño hogareños que puede encontrar en la casa de sus abuelos.
El estilo está destinado a evocar comodidad, nostalgia y tradición. Piensa en el papel tapiz floral, pinturas antiguas, porcelana delicada, mantas de ganchillo y toques vintage con un estilo caprichoso. Esta tendencia ciertamente será una a tener en cuenta en todo el 2021 y en adelante. Número 2. El papel tapiz autoadhesivo. El papel tapiz está resurgiendo un poco en este momento. El papel tapiz autoadhesivo y removible está ganando popularidad entre las personas que alquilan o buscan una forma de bajo compromiso para mejorar su espacio vital. El papel tapiz autoadhesivo es perfecto para un cambio de habitación fácil y dramático. Puedes ser creativo y simplemente despegarlo cuando te canses. Si desconfías de cubrir una habitación entera con papel tapiz, intenta agregarlo sobre el riel de las sillas, en los comedores, sobre las molduras en los baños o incluso en los armarios. Número 3. La cerámica rústica. Los diseños de cocina pueden intercambiar placas para salpicaduras suaves y uniformes por azulejos de cerámica coloridos hechos a mano. Atrás quedaron los días de las baldosas lisas de porcelana o vidrio del metro. Estoy empezando a ver una gran cantidad de baldosas cerámicas lanzadas a mano que muestran alguna variación natural, como las baldosas Selish marroquíes. Puede utilizar baldosas de cerámica para crear placas de salpicaduras o cubrir paredes enteras, pero las baldosas hechas a mano suelen ser más caras que las fabricadas, por lo que también se puede agregar piezas individuales como asientos para reducir costos. Número 4. Gabinetes de cocinas verdes. Los gabinetes verdes podrían ser una de las tendencias de cocina más importantes en este año. Los diseñadores creen que el verde será un gran color. Cualquiera que busque agregar dramatismo a su cocina puede considerar pintar sus gabinetes de color verde. Aparecerán en tonos más claros y más profundos en las cocinas en todas partes. Debido a que el verde es una mezcla de colores azul y amarillo, funciona tanto con paletas de colores fríos como con diseños de colores cálidos y acogedores. Combinar los gabinetes verdes con las encimeras de mármol de Carrara puede ayudar a resaltar las vetas grises en la piedra. Número 5. El estilo industrial. Mezclar madera y metal en el hogar está cada vez más de moda. El estilo industrial a menudo incorpora elementos como mamposterías a la vista, techos altos, elementos de madera y metal y colores neutros. Este estilo sin complicaciones puede ser una tendencia en alza a medida que las personas continúan pasando más tiempo en casa. El estilo industrial tiene una mezcla de diseño moderno y tradicional y funciona para interiores que tienen que servir como lugares para vivir, trabajar y jugar. Número 6. Muebles de mimbre y ratán. Los muebles de aspecto natural vuelven a estar de moda. Los estilos de muebles tejidos ganarán popularidad este año. Los detalles de ratán y mimbre están de camino. Estos materiales naturales añaden calidez y ligereza a la decoración del hogar. Los muebles de ratán están hechos de tallos de palma tejidos y las piezas de mimbre suelen estar hechas de ramitas de sauce tejidas. Ambos estilos son livianos y pueden funcionar en interiores y en exteriores. Número 7. Las telas naturales. Hay una tendencia que se desplaza hacia telas para el hogar más sostenibles. Los tejidos sintéticos como el poliéster, el nylon y el rayón pueden perder terreno frente a los tejidos naturales y reciclados. Con la creciente conciencia de los problemas ambientales, se prevé una tendencia a utilizar materiales más sostenibles y telas naturales en el hogar. Se destacan los textiles como el algodón orgánico, el poliéster reciclado y el lino de bajo impacto como los principales candidatos para las nuevas tendencias. Cuéntame en los comentarios cuál de estas tendencias te parece más interesantes y cómo las pondrías en práctica en tu propia casa. Finalmente, no te olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like al video y activar la campana de notificaciones. No te quita nada de tiempo y es el mejor incentivo para seguir creando contenido para todos. Por ejemplo, estos videos que te recomiendo acá.